Hola, ¿qué tal chicos? Muy bien, vamos a dar inicio a este tema el día de hoy, domingo 6 de junio. El tema que vamos a abordar es el de sistema hematológico. Muy bien, ¿qué vamos a aprender el día de hoy? Vamos a identificar los mecanismos por los cuales se lleva a cabo la eritropoyesis, que es un proceso en el cual van a madurar las células eritrocitarias. Vamos a analizar las características del eritrocito y su función, identificar los mecanismos de la trombopoyesis, que es la formación de las plaquetas, la maduración y las características propias y funciones que tienen. Prácticamente esto lo vamos a entablar en dos partes. La primera es lo de los eritrocitos, la segunda es lo de las plaquetas, y en la siguiente clase que van a ver con el siguiente profesor pues sería acerca de los leucocitos, que son las células de defensa, y la funcionalidad de estas células. Bueno, el eritrocito, bueno, sabemos que en el caso de la sangre está compuesto por dos elementos. El primero viene siendo el suero y el segundo las células. Con respecto al suero, pues ya lo abordamos en los temas anteriores, y las células es lo que vamos a aprender el día de hoy. Existen tres células principales en la sangre. Los primeros son los eritrocitos, también denominados glóbulos rojos. Tenemos a las plaquetas, también denominadas trombocitos, ¿sí? Y los glóbulos blancos, que es el siguiente tema que ustedes van a abordar, vienen siendo los leucocitos, ¿no? Glóbulos blancos. El eritrocito fue la primera célula sanguínea observada bajo el microscopio, eso estamos hablando a partir de 1723. El eritrón comprende entonces en sus fases de desarrollo el eritrocito. Ya maduro, se caracteriza por una célula que no tiene núcleo, ¿sí? De características bicóncava, que mide entre 7 y 8 micrómetros, ¿sí? La relación entre superficie y volumen le permite entonces el intercambio gaseoso óptimo. Se estima que la vida media que tiene un eritrocito es de 120 días, y su interior pues está compuesto el 90% por hemoglobina y un 10% por agua. La membrana celular tiene como función mantener la deformidad para favorecer el equilibrio osmótico, sostener los antígenos y fortalecer el transporte celular de los iones y gases. Y bien, la eritropoyetina entonces se considera una hormona glucoproteica termoestable, no dializable por su alto peso molecular. Se ha identificado que su sitio probable de producción y síntesis son las células intersticiales peritubulares del riñón. Creo que le habíamos platicado un poquito en el tema de morfología del riñón. Hablamos de que dentro de este también se produce esta hormona, y una fracción mínima es extrarrenal, o sea, en el hígado. Se estimula la producción de la eritropoyetina a base de la hipoxia tisular que se puede generar, o la hiperoxia, y la hiperoxia, lo inhibe. Es el principal factor regulador de la producción de los glóbulos rojos. La eritropoyetina interactúa sobre las células progenitoras eritroides de la médula ósea a través de la unión de receptores específicos de membrana, lo que nos va a generar entonces una proliferación y diferenciación celular. En el caso de la proliferación nos referimos pues cuando se multiplican o dividen estas células, y la diferenciación lo vamos a ver. De repente tenemos células, le llamamos células madre, o células TOTI o pluripotenciales, dependiendo de la característica, las cuales se pueden convertir o que conforme maduren se van a ir convirtiendo en estas células encargadas de transportar el oxígeno en la sangre. Se encuentran aproximadamente en un nivel sérico de 10 a 20 miliunidades por mililitro, pero con 3 a 8 miliunidades por mililitro es necesario para mantener el equilibrio en la eritropoyesis. Sí, microunidades por mililitro. En el caso, por ejemplo, el equilibrio se basa en cuanto a la eritropoyesis de la médula ósea, la utilización periférica de la sangre. Cuando el eritrocito llega ya a su vida máxima de 120 días,
esta va a ser destruida en el vaso y en el hígado, de manera que se va a reabsorber los elementos necesarios. Esto, al haber una disminución de células, va a generar hipoxia tisular, lo que va a propiciar a que se estimule más liberación de eritropoyetina. En el proceso de la eritropoyesis, al unirse la eritropoyetina a los receptores de membrana de los precursores eritroides, va a estimular la síntesis de RNA, ¿sí?, que es el ácido riboxanucleico, ¿sí?, el AMP cíclico, el estimulante de las células formadoras de colonias de tipo eritroide, controlando la fase de producción mediante la regulación de fases de producción normoblástica, el control por tasas de producción por acortamiento del tiempo de procesos de división y maduración. Va a incrementar también la velocidad del ciclo de las pentosas, va a favorecer la salida del eritrocito maduro a los espacios sinusoides, va a favorecer también en la liberación temprana de reticulocitos y va a incrementar la velocidad de síntesis de la hemoglobina. Todo esto hace la eritropoyetina. En el caso del proceso de maduración, la eritropoyesis se lleva a cabo en los cordones de la médula ósea formados por las áreas extravasculares. O sea, hablamos que dentro del espacio de la médula ósea, o sea, dentro de este hueso que tiene esta característica tisular, se va a llevar a cabo el proceso de maduración. Los macrófagos van a rodear a los precursores eritroides y, pues obviamente, cuando exista alguna alteración donde el DNA va a ser desplazado en la fase ortocromática, es cuando ya vamos a ver desarrollar una célula madura. Si se fijan, prácticamente esta tablita nos habla de que primero va a haber una célula madre, o en este caso una célula totipotencial, que se le llama pronormoblasto. Tiene una medida aproximadamente de 12 a 20 micrómetros, con una relación de 8 a 1, tiene de 1 a 2 núcleos, y pues prácticamente el tiempo de tránsito en la médula es de 12 horas, ¿sí? Posteriormente esta se va a convertir en normoblasto basófilo, porque va a ir perdiendo su núcleo, ¿sí?, y obviamente incrementa su vida media. De ahí continúan los normoblastos policromáticos, ortocromáticos, que es cuando ya termina de liberar, desplazando pues prácticamente todo el contenido del núcleo. Luego se forman los reticulocitos y al final del reticulocito, cuando esté madura, pues ya obtenemos un eritrocito. Y aquí tenemos las famosas células madre o células pluripotenciales, ¿sí? Después estas se van a dividir y convertir en células pronormoblásticas, ¿sí? Esta división celular nos va a dar lo que son los normoblastos basófilos, que se van a volver a subdividir en normoblastos policromatófilos, que se vuelve a dividir en ortocromático, reticulocitos desplazados, reticulocitos de circulación periférica, y al final tenemos los eritrocitos. El metabolismo que tiene un eritrocito maduro es el carecer de núcleo de mitocondrias y de otros organelos, que bueno, la teoría nos dice que desplazan pues prácticamente el contenido de estos organelos para dar lugar a más cabida de hormonas, de proteínas de hemoglobina, pues para captar la mayor cantidad de oxígeno. Es incapaz de sintetizar proteínas y lípidos o de efectuar una fosforilación oxidativa. También existe una glucólisis anaeróbica, lo que va a permitir la producción de ácido láctico, y una glucólisis aeróbica que nos va a dar NADPH. Prácticamente los sustratos en este caso son glucosa y ATP, que nos va a dar por medio de la enzima exocinasa glucosa 6-fosfato y ADP. También tenemos la glucosa fosfato isomerasa, fosfofructosinasa, ¿sí?, y el fructodifosfato adolasa. Y bueno, ¿qué es la hemoglobina? La hemoglobina es una proteína que de manera conjugada le va a dar esta pigmentación rojiza al cuerpo. Tiene dos elementos o dos componentes básicos: un grupo hemo, que son los anillos de los átomos que contienen carbón, hidrogeno y nitrógeno, llamado protoporfirina de tipo 9, con un átomo de hierro en el estado ferroso, ¿sí? Y la globina es una bicadena de proteínas de tipo globina,
que es formado por 141 hasta 146 aminoácidos. Esta proteína se sintetiza el grupo hemo en las mitocondrias de los precursores del eritrocito. Estamos hablando prácticamente en los reticulocitos. La globina se sintetiza con 6 cadenas proteicas y la cadena se libera de los ribosomas al citoplasma, que es pues prácticamente como vemos aquí en esta imagen. Y esta vendría siendo la estructura molecular de la hemoglobina. Vemos como en el centro tenemos un núcleo con hierro, ¿sí? Tenemos los canales de los enlaces que en teoría pues no deberían de guardar tanta energía y permitir así mantener enlaces estables. El eritrocito también, dentro de las características propias de la hemoglobina, esta va a tener una mayor afinidad al oxígeno y va a depender de la presión parcial de oxígeno o la oxihemoglobina. La metahemoglobina contiene hierro en estado férrico, existe en pequeñas cantidades y tiene una menor afinidad al al oxígeno. Y la carboxihemoglobina se produce de forma endógena, ya que el dióxido de carbono es 200 veces más afín que el elemento del monóxido, ¿no? El monóxido tiene mayor afinidad que el dióxido de carbono. En el caso de los pacientes adultos, estos tienen un promedio de 14 a 18 gramos por decilitro, las mujeres adultas de 12 a 15 y los neonatos de 6.5 a 21.5 es normal. Y pues al final, ¿cómo se va a eliminar una célula? Pues se muere por un proceso de apoptosis, por la unión de los receptores Fas y Fas ligando. Existe una interacción donde se promueve la supresión de células que están dañadas o que son innecesarias. La identificación es por medio de la producción de ATP, pérdida de la permeabilidad selectiva con una disminución gradual del volumen y la regulación de la superficie. En el caso de los enlaces Fas se encuentra el ganglio linfático, la médula ósea, el corazón, el riñón, el vaso y el ovario. Y la apoptosis no regulada produce también anemias. Y pues bueno, así como yo les comentaba, pues prácticamente cuando el eritrocito ya está viejo se va a degradar y vamos a obtener de nuevo las dos moléculas, el grupo hemo y el grupo globina. La globina se va a recircular para volver a formar o resintetizar estos eritrocitos ya pues que pasaron a mejor vida, ¿no? En el caso del grupo hemo, el grupo hemo al final se va a conjugar de manera que nos va a dar bilirrubina no conjugada. Bilirrubina conjugada, que sabemos que esta pues se utiliza principalmente para el metabolismo de las grasas. La megacariopoiesis, bueno, antes de pasar al siguiente tema, ¿no? Entonces los eritrocitos se producen en la médula ósea. En el caso de los adultos, pues principalmente es en los huesos largos y planos. Y en los niños, en la vida intrauterina, pues es en el hígado, en los pulmones, ¿sí? Y en algunos otros órganos que pues prácticamente van desplazando esta funcionalidad. ¿Qué otra cosa sería conveniente platicar? Pues prácticamente lo vimos en el caso del sistema digestivo, pues que es importante que se coma adecuadamente cantidades de ácido fólico, hierro, complejo B, que son los que favorecen pues que la persona esté sana y saludable. Y y pues ya, bueno. Los megacariopoiesis habla o fue descrita por primera vez en 1872 por Don y colaboradores, también llamados trombocitos o plaquetas, ¿sí? Los megacariocitos son fragmentos citoplasmáticos provenientes de una célula conocida como megacariocito, célula de gran tamaño de 80 a 150 micrómetros por diámetro interno. Se encuentran en la médula ósea, en pulmones y vasos. Los megacariocitos se desarrollan a partir de una célula troncal llamada stem cell o célula madre.
que son las células pluripotenciales. Por medio del estimulador CSF-MEG producido por macrófagos, fibroblastos, linfocitos T y endotelinas, pues nos tendría que funcionar para tener una buena cobertura, pero pues no sabemos qué pasa así, ¿no? Los megacariocitos se desarrollan a partir de las células troncales y elegimos, ok, pero por medio de estimulación del CSFG-M producido por macrófagos, linfocitos T. Los megacariocitos tienen un proceso de madurez curioso, ya que son células poliploides, o sea, que dan dos copias propias, y que generan también endomitosis, o sea, una endoreplicación. No representa una división celular completa y la ingresan a la circulación con un promedio de 2.5 micrómetros por diámetro. En el caso de la trombocitopoiesis, el intervalo fisiológico de las plaquetas es de 150 a 450 mil, bueno, dependiendo de un poquito, ¿no? Pero es de 150 a 450. Y de 150 a 450 mil células, en este caso evaluadas, ¿no? En un adulto sano se va a producir en promedio cada día alrededor de 1 por 10 a la 11 plaquetas, ¿sí? Los cuales pues pudieran cubrir algunas expectativas que se tienen, perdón, sobre las plaquetas, ya que su tasa media de supervivencia es de 7 a 10 días, ¿sí? Las plaquetas contienen fundamentalmente tres tipos de gránulos: los gránulos densos, los gránulos alfa y los gránulos lisos. La liberación de los gránulos densos en las plaquetas ocurre por exocitosis y desde ellos se han liberado difosfatos de adenosina, trifosfato de adenosina, fosfato inorgánico, serotonina, calcio, entre otros más. Y pues bueno, en el caso del siguiente tema que vamos a hablar de la coagulación, debemos de entender primero cómo se lleva a cabo todo este proceso, ¿no? Yo se lo platicaba hace unos días, por ejemplo, a mi esposa, ¿no? La agregación plaquetaria, que es ya la parte fisiológica para la formación de un trombo, está determinado que esta agregación va a verse influenciado, ¿no?, en un sistema dinámico. Sí, que esto pues prácticamente lo vieron cuando abordamos lo que fue el tema de medicamentos antiinflamatorios. Cuando existe una lesión en el endotelio, sí, se va a liberar lo que es una hormona llamada fosfolípidos de membrana. La enzima convertidora, que es la fosfolipasa A, va a convertir estos fosfolípidos de membrana en ácido araquidónico. El ácido araquidónico va a generar la estimulación para la liberación de ciclooxigenasas y lipoxigenasas. En el caso de las ciclooxigenasas, lo que va a generar la liberación de prostaglandinas es la estimulación también del tromboxano sintetasa y prostaciclinas. En este caso, el que a mí me interesa que tú te aprendas pues es el tromboxano A2. Lo que va a generar es una agregación plaquetaria y una vasoconstricción, ¿sí? Y pues prácticamente se encarga de llamar a las plaquetas para su propia agregación. El término de hemostasia, que es el segundo tema que se aborda el día de hoy, nos habla o se refiere principalmente al conjunto de interacción en el cual los componentes de la sangre y los de la pared vascular responsables de impedir la fuga de la sangre de dicho compartimiento van a realizar esta función. O sea, en pocas palabras, es un conjunto de actividades en las cuales la sangre de manera dinámica trabaja para evitar que se vaya a fugar el contenido del tejido vascular. El sistema hemostático permite también al organismo pues tapar una lesión de un vaso, mantener la sangre en su estado fluido, remover un coágulo y restaurar el vaso dañado. La coagulación de la sangre es un proceso dinámico y complejo en el cual pues participan numerosas proteínas plasmáticas conocidos como factores y cofactores de la coagulación. Si tú ya tienes un poquito de entendimiento sobre lo que es la cascada de la coagulación, sabemos que existe una cascada clásica y una cascada contemporánea. Sí, la mayoría de nosotros pues prácticamente crecimos con el entendimiento de la cascada clásica.
En esta se va a abordar dos fases. La primera fase es la activación plaquetaria. Lo describíamos hace un momento, va a ser ese mecanismo por el cual el trombo plaquetario va a dividirse en estas cuatro fases. Primero va a haber un frenado de las plaquetas que circulan sobre la pared vascular contra la corriente de flujo sanguíneo que las empuja. O sea, prácticamente se adhieren a la pared y por más que la sangre las esté empujando, ahí van a estar pegadas. Después se va a llevar a cabo una activación y adhesión firme de la plaqueta en el vaso de la pared, en la pared del vaso, perdón. Va a haber una unión de más plaquetas a las ya adyacentes, que sería la fase de crecimiento del trombo, y al final, pues el número 4, una estabilización del trombo en su última fase. La interacción que tiene también de manera transitoria la eritropoyesis por factores, como en este caso es el von Willebrand y el de GPI-B alfa, permite la rodadura. En este caso la plaqueta se va a adherir a una pared vascular, va a rodar de manera que va a llegar a la zona dañada del vaso. Como resultado, las proteínas contenidas en la pared vascular, fundamentalmente el colágeno, inducirán la activación de las plaquetas y su adhesión firme a la pared, de tal manera que el colágeno y el factor de von Willebrand forman una especie de unidad funcional para la formación inicial del trombo, en el cual este factor constituye la captura inicial de las plaquetas en la superficie del vaso y el colágeno permite que se establezca una unión más estable en las plaquetas. Después de la activación inicial de las plaquetas, diferentes mecanismos van a cooperar para que esta activación se transmita al mayor número de plaquetas y se produzca lo que conocemos como fenómeno de reclutamiento plaquetario. Uno de estos factores cooperadores principales es el tromboxano A2, que se sintetiza en la plaqueta como consecuencia de la liberación del ácido araquidónico por la acción de la fosfolipasa A. El ADP también contribuye contribuye a la propagación de las actividades de las plaquetas. Ya hemos señalado que el ADP se libera desde los gránulos densos de las plaquetas, pero también por las células endoteliales y otros eritrocitos. Tenemos que para poder comprender bien esta parte, pues prácticamente existen lo que son los modelos de la cascada de la coagulación. Actualmente tenemos un modelo clásico que lo vamos a abordar un poquito más adelante y un modelo contemporáneo. En cuanto al modelo clásico y el modelo contemporáneo, pues el modelo clásico pues ya tiene desde la década de los 60, 70, que fue postulado y fue publicado y que pues en muchas escuelas lo hemos aprendido de esa manera, hasta que por ahí del 2012, 2016 llegó el modelo contemporáneo, donde ya involucraba algunas otras áreas de trabajo del sistema de coagulación. Para 1905, Morawitz construye el primer modelo de coagulación en el cual la tromboplastina, ahora conocida como factor tisular, es liberada ante el daño de los vasos sanguíneos para convertir protrombina en trombina, actuando sobre el fibrinógeno para obtener fibrina, que resultará en la formación del coágulo sanguíneo. Según este modelo clásico, existían dos vías de activación, el factor intrínseco y el factor extrínseco, en el cual el factor intrínseco todos los componentes se encuentran en la sangre y el factor extrínseco se requiere de un factor externo, los cuales inician con el factor 12 y el complejo del factor tisular 7A de manera respectiva, que convergen en una vía de comunicación con el factor 10. Y bueno, esta tablita que tenemos aquí, ese diagrama viene siendo la escala viejita, la escala conservadora, la cual pues tenía su medio de activación intrínseco y extrínseco, y como ven, el factor 12 se convertía en factor 12 activado, el factor 10 con el factor 12 activado se convertía en factor 11 activado, el factor 9 en factor 9 activado, la protrombina con el factor 10 se va a convertir entonces en trombina, y el fibrinógeno con la trombina nos va a dar fibrina, que la fibrina al final es la que le va a dar esta forma de coágulo, ¿sí?, de estructura semisólida, para poder determinar cómo se ha comportado en este caso pues toda la secuencia, ¿no? La vía del factor extrínseca o tisular pues prácticamente depende de un trauma.
se activa a partir del factor 7, 7A activado, el factor 10 con la combinación del factor tisular y la antitrombina, ¿sí? Que son elementos que van a regular aquí un poquito la coagulación. Y pues al final pues, todo tenemos, ¿no? lo mismo, el factor 7 a 7 alfa, el factor 10 a factor 10 activado, y de ahí se va a dar pues lo que es la formación de trombina, fibrinógeno y pues ya la vía común, ¿no? de la coagulación de la fibrina entrecruzada. En cambio, el modelo actual celular de la coagulación ya no nos habla tanto de un factor intrínseco o extrínseco, nos habla de ampliar de manera inicial pues un poquito más acerca de la expresión del factor tisular y la subsecuente cadena de eventos propiciados por la expresión de las macropartículas en las superficies celulares que favorecen la unión. También hay activación o inhibición de proteasas procoagulantes y anticoagulantes. El modelo celular de el modelo celular identifica a la membrana celular con expresadores del factor tisular de fibroblasto, monocito y neutrófilo, principalmente en las plaquetas, así como en los sitios donde la activación de la coagulación tiene lugar, enfatizando en la dirección en que los trabajadores y los receptores pues llegan a un acuerdo en común. Asimismo, se determina la importancia del complejo del factor tisular con el factor 7A en la activación del sistema, considerando una de las mejores fases simultáneas que se pueden llevar a cabo en el laboratorio. El nuevo modelo pues prácticamente se divide en tres secciones: la sección inicial, la sección intermedia, ¿sí? o de amplificación, y la sección de propagación. ¿En qué consiste cada uno de estos? Pues prácticamente la fase de iniciación, como su nombre lo dice, inicia cuando el tejido vascular, el epitelio, se daña. Por lo tanto, las células endoteliales como las mononucleares pues van a estar expuestas al flujo sanguíneo, lo que va a provocar entonces la liberación de micropartículas que van a expresar el factor tisular, y este pues va a tener inactivo en la superficie de la mayoría de las células. Y pues bueno, lo que menos esperábamos es que el factor tisular esté activado, porque pues obviamente lo que va a generar es una patología de trombosis de manera indiscriminada, que al final nos puede generar problemas como lo son los infartos, las embolias, trombosis venosa profunda, trombosis pulmonar, entre algunas otras patologías así. Entonces, pues principalmente se encuentra inactivada, ¿no? El factor tisular se va a unir entonces al factor 7 y va a actuar como cofactor, activándolo, formando el complejo factor tisular, factor 7A activado, el cual activará directamente el factor 10 e indirectamente el factor 9, lo que permitirá entonces que el factor 10 activado se una al factor 5 activado para formar un complejo de protombinasa en la superficie fosfolipídica de las células, productora de factor tisular. Así pues, se va a convertir la protrombina, que es el factor 2 en trombina, en cantidades no suficientes como para formar fibrina, pero sí para que algunas proteasas como el inhibidor del factor tisular y la inhibidora de la antitrombina limiten la difusión. Y a lo que les comentaba, o sea, de repente también hay citocinas fisiológicas en el cuerpo en las cuales van a tener efectos contrarreguladores o reguladores para poder evitar, pues como decía en la parte anterior, ¿no?, que exista una activación indiscriminada del factor tisular, generando entonces procesos de trombosis. La fase de amplificación se caracteriza cuando la trombina acumulada activa entonces las plaquetas adheridas al colágeno subendotelial por un receptor específico llamado glicoproteína 1A2A, y el factor de von Willebrand, que forma uniones entre las fibras de colágeno y las plaquetas para activarlas. La trombina activa entonces el factor 5, amplificando la actividad de la protrombinasa y convirtiendo el factor 8 en factor 8 activado, el cual funciona como un cofactor del factor 9 activado para mantener la generación del factor 10, así como la trombina convierte el factor 11 en factor 11 activado. Y es como lo vemos aquí, ¿no?, en el diagramita. O sea, prácticamente una cosa lleva a la otra para poder mantener la trombina en
protrombina, que al final nos va a dar o va a favorecer para la síntesis de la fibrina, que es lo que le va a dar esa condensación al trombo de manera que se mantenga estable y no pueda ser barrido tan fácil. La plaqueta tiene en estos momentos factores activados como el factor de von Willebrand en su superficie, lo que permite así la realización de sus actividades de manera cotidiana. La última fase, llamada de propagación, las células superficiales ricas en fosfolípidos procoagulantes, principalmente las plaquetas, el factor 11 activado convierte el factor 9 en activado. Al convertir estos factores y formar lo que es el complejo 8 activado, ¿sí?, va a servir como un medio de catalización para convertir el factor 10 en factor 10 activado, formando así el complejo factor 10 activado, factor 5 activado más calcio, que va a catalizar la conversión de la trombina suficiente para la formación de fibrina en la cascada de la trombina. La trombina también va a activar el factor 8 o factor estabilizador de la fibrina, responsable de la formación de enlaces covalentes entre las cadenas de fibrina para la formación del coágulo y del inhibidor fibrinolítico. Y tiene pues un efecto positivo en la estabilidad del coágulo y una resistencia en la plasmina que limita su lisis. Y aquí lo vemos, ¿no? Tenemos la plaqueta ya activada, va a llegar lo que es el factor de conversión de la trombina. La trombina estimula el fibrinógeno para formar fibrina y pues ya tenemos la formación por propagación de un coágulo. Y esto pues en sí es en resumen lo que hablamos del modelo ya contemporáneo en comparación con el modelo clásico, que si se observa pues ven que uno activa al otro de manera secuencial hasta que obtenemos la conversión de la protrombina por medio del factor 10 activado en trombina. La trombina va a convertir el fibrinógeno en fibrina, ¿sí?, y ya pues tenemos el coágulo de fibrina entrecruzado. Es un coágulo ya más estable. Dentro de las pruebas de análisis que nos ayuda para medir las células, pues tenemos la biometría hemática. El recuento de plaquetas debe estar entre 150 y 450. ¿Sí? El perfil de coagulación, el tiempo de sangrado debe estar de 3 a 7 minutos, con el tiempo de coagulación de Ellie White de 5 a 10. El tiempo de protrombina debe estar entre 10 y 14 segundos en más del 60% de pacientes estudiados, y el INR de 0.8 a 1.2. Y pues bueno, este es un pequeño resumen de cómo se vería en este caso la cascada de coagulación ya de manera contemporánea. Lo esencial de este nuevo diagrama es que ya activa pues o pone ya en conjunto y no de manera separada como era antes. Y pues se tiene así entonces ya de manera en conjunto el análisis de la agregación plaquetaria, ¿sí?, junto con la propia activación de lo que es la conversión de la protrombinasa, bueno, en este caso la protrombina en trombina, y de esto obtener hasta el final lo que es el fibrinógeno, ¿no? Al final, pues la agregación plaquetaria sería, por ejemplo, si nosotros usamos una analogía donde, pues si yo quiero construir una casa, o en este caso una barda, simulo yo que las plaquetas pues son mi ladrillo, pero si el ladrillo no le pongo mezcla, pues obviamente no se va a adherir, y eso pues prácticamente va a propiciar a que con cualquier empujoncito mi pared de ladrillo se caiga. Pero en cambio, si la pared yo la preparo, le pongo mezcla, ¿sí?, la detallo, pues entonces pues difícilmente se va a caer, ¿sí? Y es lo mismo que funciona con la fibrina y el colágeno al momento de que se unen las plaquetas. Esto ya de manera dinámico, la amplificación y la propagación de la coagulación permite entonces así retener las fugas posibles que pueda haber por el daño, ¿sí?, y favorecer pues a la recuperación de ese tejido. Y esto pues prácticamente lo mismo, hay una lesión, aquí tenemos la lesión, están los enlaces de colágeno que permiten la estabilidad de las plaquetas al momento de su agregación. Se va liberando pues prácticamente elementos que van a proteger en algún momento secundario a la aparición pues de esta lesión, ¿no?, de una célula vascular o como sea, ¿no?
El mecanismo de regulación que tiene también la coagulación, así como hay enzimas activadoras, pues también hay enzimas que van a inactivar la coagulación. Esto va a ayudar a regular pues prácticamente la coagulación que hay en la sangre bajo condiciones fisiológicas y en control sobre la cascada después de cada daño que pueda existir a nivel endovascular. Eh, Pueden desarrollar o se puede desarrollar en el mismo organismo lo que es la estimulación por diversión de proteasas inhibidoras circulantes como la antitrombina, el cofactor de parina 2, ¿sí? El factor de crecimiento plaquetario, ¿sí? El inhibidor del factor tisular y el inhibidor de C1. Eliminan también los factores de coagulación atacando sus sitios de activos de acción. Las vías de la proteína C y la proteína S y pues el sistema fibrinolítico, que es el más común que conocemos. La proteína C es una glucoproteína dependiente de vitamina K que es activada en la superficie de las células endoteliales por la trombina a través de la unión de los receptores, y las glicoproteínas transmembranas como la trombomodulina, que es un factor de proteína S. Van a ejercer así acciones anticoagulantes. Recuerden, es muy distinto el término de antiagregante plaquetario, o sea que evita que las plaquetas se sigan adhiriendo, ¿sí?, a el término anticoagulación. Una anticoagulación es que exista esa fuga, una anticoagulación vendría siendo esa utilidad de estos elementos bioquímicos que no se detallaron en un principio, pero que sirven para ir deshaciendo esos enlaces fuertes del fibrinógeno al momento para pues lograrlo degradar, ¿no? Dentro de los factores de acción anticoagulante pues existen inhibidores como lo es el factor 5 y el factor 8, que actúan como cofactores en la activación del factor 10 y 2, promoviendo la fibrinolisis. De acuerdo, fibrinolisis, o sea, de degradar el órgano, en este caso los enlaces de fibrina, por inhibición del inhibidor, o sea, como que si vamos a inactivar al que inactiva el factor activador del plasminógeno, o llamado también PAI1, inhibidor del activador de plasminógeno. En primero de ellos se va a bloquear la iniciación a través de un polipéptido de cadena única producido en el endotelio, llamado inhibidor de la vía del factor tisular, que bloquean como consecuencia el factor 7A y el factor tisular, ¿sí? Entonces estamos hablando que de repente si yo tengo, mira, pues ya se activó mi cascada de coagulación, pero necesito pararla por alguna situación fisiológica o también por la aplicación de medicamentos, tenemos que el plasminógeno se va a convertir en plasmina para poder degradar, en este caso, los enlaces del fibrinógeno con el factor ya tisular, ¿sí? O en su defecto, si ya tengo el coágulo de fibrina, pues va a ingresar este plasminógeno o esta plasmina para degradarlo en una estructura pues no enlazada. Existen también mecanismos inhibidores que son capaces de bloquear la coagulación una vez iniciada, como la antitrombina, que antes se llamaba también antitrombina 3, que fisiológicamente es activada por un glicosaminoglucano de origen endotelial, o sea, así como se activan factores de coagulación, pues también se liberan factores de contracoagulación, ¿sí? La antitrombina actúa inhibiendo todos los factores de la coagulación con acción de la serinproteasas desde el factor 9, 10, 11, 12 y la trombina. Otros productos del endotelio sano, la trombomodulina, se une a la trombina activando la proteína C, que justamente es un factor o cofactor de las proteínas S, que inhiben así los cofactores de coagulación 8 y 5. O sea, se escucha un poquito muy enredado, muy repetitivo en algunos sentidos, pero lo esencial que me gustaría que tú te aprendieras en cuanto a la coagulación es eso, que van a existir elementos que van a estimular el plasminógeno para convertirse en plasmina y degradar entonces la fibrina, que es así como te lo muestro en este ejemplo, ¿no? Una vez formado el coágulo, la fibrinolisis mediada por plasmina es la responsable de removerlo.
tanto en etapas tardías al trauma como en trombosis patológica. La trombina y la oclusión vascular inducen al endotelio y a producir el factor activador tisular de la plasmina, que es el TPA. ¿Sí? Que si nos familiarizamos un poquito con estos elementos, para segundo año, cuando veamos lo que es la conducción segura, ¿sí? Pues vemos que también intervienen estos sobre esta enzima o sobre esta estimulante que es la TPA, algunos medicamentos en específico, ¿no? Como los RTPA. Y pues bueno, aquí tenemos una lista con una tablita comparativa en cuanto a la concentración, vida media, ¿sí? Que puede ser por horas o semanas de esta organización. Y pues eso sería todo, chicos.